acompañarnos, por estar aquí con nosotros el día de hoy. El lenguaje suele ser una de las cosas más esperadas que haga nuestro bebé o nuestro niño en casa. Esa aparición de la primera palabra, cuando te responde con una sonrisa, cuando empieza a cantar algunas melodías que le gustan, cuando empieza a decirte lo que siente o te lo demuestra o te lleva cuando quiere algo. Entonces suele ser un momento tan esperado que cuando no se presenta suele generar preocupación y angustia. Lamentablemente, en México cada vez la estadística de rezagos, es decir, de aparición tardía del lenguaje, va a la alza. Es por eso que el día de hoy invitamos a una especialista para que nos dé tips y estrategias de cómo podemos estimular el lenguaje de nuestros hijos en casa. Ella es Ana María Hernández, bienvenida. Es especialista en el modelo, está certificada en el modelo ESDM, sí, que es el modelo Denver. Yo suelo decirlo en español porque no soy muy fan del inglés, entonces, bienvenida Ana María, gracias por acompañarnos el día de hoy. Oh, gracias a ti por el espacio, porque sé que aparte es un tema que angustia mucho, claro, a las familias, a las mamás. Siempre cuando me preguntan, yo digo que a una mamá lo primero que le angustia es que su hijo no coma. Lo segundo es que no camine. Okay. Y lo tercero es que no hable. Claro. Entonces, en ese orden, o sea, si la mamá, el desayuno no se comió todo, o si le regresaron el lonche del colegio, no comió y todo el día estás pensando en que no comió. Tienes toda la razón. Mis hijos son adolescentes y sí, el otro día me llegó con el lonche completo por primera vez y yo con una angustia. Y yo, ¿por qué no te lo comiste? Es que no tenía hambre. Y yo, ay Dios. El lenguaje, nosotros normalmente cuando hablamos del lenguaje esperamos que sea como la palabra, ¿no? Como que sea esta voz, claro, que tiene el niño. Sin embargo, necesitamos hacer como una distinción entre, sí, comunicación y lenguaje. Comunicación, lenguaje y habla también. Exactamente. Entonces, cuando lo que viene antes para que una persona o para que un niño pueda utilizar el lenguaje oral y podamos escuchar esa palabra, el niño antes tiene que comunicarse. El niño antes tienes que tener esta parte como por ejemplo de cuando aparecen sonidos responder al que el sonido aparece en el ambiente, mirar a la persona a los ojos, utilizar gestos. Entonces tenemos bebitos de 8 meses, sí, 9 meses, que cuando le dices te voy a cargar y de inmediatamente extiende. O va a llegar papá y se empieza a alborotar. Y te dice cosas, así como que aquel es lo que quiero. Y aparecen esos soniditos. Y aparecen esos sonidos. Entonces no es necesario, lo traigo a colación porque no es necesario esperar hasta que aparezca la primera palabra o aproximación de palabra. En lugar de decir pelota, dices ota, o eche, claro, para leche. No es necesario que aparezca la primera palabra para que los papás puedan comenzar a ver que hay cosas que se están dando diferente. Y no significa esto que va a tener un diagnóstico. Significa, claro, que tu pequeño va a necesitar como un push, un poquito de ayuda para que podamos entonces que aparezcan esas habilidades esperadas y que nosotros llamamos los hitos del desarrollo y que tenemos como ciertos momentos, ¿no? Claro. Y que ahora las mamás, que esta generación de mamá las amo, son perfectas porque son mamás documentadas, cada una llega con la app de, y lo dijo, a los 6 meses esto, a los 8 esto. Claro. Y eso está genial porque a nosotros como especialistas nos retan, claro, a tener, aprenderte si no te las sabías las tablas del desarrollo, a estar como tan actualizado y además la mamá te busca, ¿no? Esta parte como muy puntual, ya sabe lo que necesita. Claro. Entonces, prácticamente llega ya con toda la información para, claro, que te pongas a trabajar. Entonces, y no hay algo a lo largo del día que no suceda sin lenguaje. Tú le vas a cambiar el pañal a tu bebé y le dices, ven, te voy a cambiar, vamos, tu pañal está sucio. Entonces, todo el día tú estás dando lenguaje, comunicándote con tu hijo. Entonces, las oportunidades de potenciar el lenguaje de tu hijo se dan siempre, desde, claro, que abres los ojos, lo vas y lo saludas, buenos días, ya es hora de que nos vamos a la escuela, ya estás hablando. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos pequeños, que normalmente la mamá lo que llega es dice, no dicen ninguna palabra o no se le entiende. O señala y me lleva hacia lo que pero quiere. Pero no me dice. O prefiere primero poner la silla y treparse antes de pedirme lo que necesita. Esto es algo que nosotros podemos ayudar a nuestro pequeño a lo largo del día. ¿Qué cosas puedes hacer? Bueno, número 1 es
ayúdalo a entender las acciones del día. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a comer, habla de la comida. Claro. Si lo vas a bañar, habla del baño. Si van al parque, habla de que vas caminando, de que te estás subiendo al resbaladero. Como describe todo el ambiente, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. En ocasiones, y es algo que todos hemos pasado por allí, a veces como que traes cosas en la mente, vas en el carro, tus hijos van ahí atrás, pero tú vas en otra cosa, estás pensando en el súper, en que tengo que llegar a esto. Y entonces esa falta como de estar en el momento y de poder darle un modelo de lenguaje a tu pequeño es algo lindo. Número 2, el trabajo y la ocupación más importante de un niño es jugar. Esa es la ocupación del niño. Ser explorador, tócalo todo. Es el laboratorio más claro. fantástico, el juego. Y entonces a través del juego, si nosotros dedicáramos algunos momentos de, si tu niño es chiquito, te sientas en el suelo, te tiras con él y entonces comienzas a hacer los ruidos del carro, rum, Claro. rum, pum, y haces con los cubos de madera, puedes hacer Claro. una torre y lo derribas. Y Incluso- allí estás dando modelo lingüístico. Incluso con lo que le gusta al niño, porque a veces me dice la mamá, es que todo el día hace torres. Bueno, pues vamos a trabajar siéntate con él en el piso y haz torres con él. Y a lo mejor ahí en las torres le puedes decir, dame, y entonces ya te empieza a seguir una indicación. No esperes en un primer momento, porque también esto es bien importante, que a la hora que tú pones toda tu atención y concentración en empezar a estimular su lenguaje, va a suceder de la noche a la mañana, sino que es un tema de constancia, de práctica, pero sí puedes empezar a integrarte a los juegos, a los intereses de tu hijo y de ahí partir e ir integrando nuevos juegos. Sí, sobre todo porque el lenguaje, bueno, como te comenté, no hay actividad, no hay momento del día que no suceda sin lenguaje. Exacto. Pero aparte de eso, el lenguaje solo se puede aprender de los otros seres humanos. Sí, es imitación. Yo no tengo ninguna pastillita, ningún suplemento que desarrolle el lenguaje y que desarrolle las habilidades de comunicación Claro. que los seres humanos tenemos. Entonces, esa parte también, y yo creo que hay un tercer como sugerencia que podemos dar a los papitos, y es evita las preguntas. Ok. Y en lugar, porque me vas a decir, bueno, y si no le pregunto de qué color es, y si no le pregunto cómo hace, y si no le pregunto qué animal es, entonces, ¿qué voy a hacer? Dale el modelo. O sea, en lugar de decir, ¿y cómo hace la vaca? Tú mejor dile, la vaca, mu. Hace mu. Ajá. Y de esa forma, entonces, en lugar de convertirnos en como policías que estamos todo el tiempo preguntando, y que la Claro. verdad es que, claro que si llega, tu hijo ya identifica los animales, los colores y los números, y llega a la visita, pregúntale, porque te tienes que lucir. Pero para trabajar, para estar de Claro. modelo y para ampliar ese lenguaje, evitemos las preguntas y mejor vamos a dar el modelo. Vamos a darle vamos a jugar, información. y emparejamos las acciones con lo que tú estás diciendo. O sea, si estás hablando, por ejemplo, de patear la pelota, justo vas a decir patear la pelota cuando la estés pateando. Claro. O sea, para que realmente para el niño tenga sentido esta parte de, ok, esta palabra tiene este significado y es esta acción. Claro. Entonces, son 3 grandes sugerencias las Sí. que hemos dado, que yo creo que son muy puntuales y muy lindas, como para promover en tu día a día. No tienes que salir a comprar ningún material terapéutico. Ningún material didáctico, todo lo que tienes en casa funciona. Y las actividades. Si tu pequeño ama bañarse, es la oportunidad para enseñarle las partes del cuerpo. Claro. El jabón. Y aparte independiente, ¿no? Se talla solo y todo el asunto. Claro, a mí me encanta ir al súper, se me hace una actividad tan enriquecedora para los niños porque lo puedes poner a que agarre las manzanas y entonces ahí no solo está viendo la manzana, sino que le está sintiendo. Entonces hay un estímulo a nivel sensorial también para el niño que es diferente a cuando tú solamente lo pones a repetir o cuando solamente estás en el ambiente integrándolo. Ahí tiene la oportunidad de que él tome la manzana, la coloque en la bolsa y luego agarra un tomate y se da cuenta que tiene otra temperatura, otra textura, a lo mejor es más blando, es más suave, y que otro color. Entonces, para mí se me hace súper enriquecedor el momento de ir al supermercado y es algo que yo suelo recomendar mucho. Porque decías tú, una de las primeras inquietudes es la comida. Entonces también un contacto muy importante que tenemos las familias es el momento de la alimentación. Entonces también que el niño sea partícipe de esos momentos donde él puede acudir al súper con mamá o con papá e ir tomando lo que va a necesitar la familia, pues le permite un aprendizaje mucho más variado y como lo comentaba, es un aprendizaje también desde lo sensorial. Entonces sí podemos estimular a nuestros hijos en todo momento, en todo tiempo,
pero yo creo que también habría unos grandes nos. Sí. ¿Cuáles serían? Ok, uno, no preguntes. ¿El gigantesco? El gigantesco, no preguntes. No, por favor, mejor pon el modelo de Ok. tu... El uso de pantallas para mí también sería un grande no, el uso excesivo de las pantallas. Sí. Niños que son criados 6, 7, 8 horas del día con la tablet o con el celular. Sí. Creo que hay algún otro no, y es que cuida la cantidad de lenguaje que usas con tu pequeño. De pronto Ok. tienes a un pequeñito que tiene un añito y entonces tú estás, y mira, y vamos a ir a casa de tu abuela y luego vamos, no, tiene un Ok. añito. O sea, como Más que conciso. más cortito. O sea, no Ok. tanto, porque aparte si tu pequeño se está quedando atrás en el lenguaje, muy probablemente, no lo sabemos, hay Sí. que evaluar, hay que ser muy cautos en decir qué hay y qué no hay. Pero quizás tampoco está comprendiendo todo. Entonces, Exacto. hablar mucho no es igual a que estás dando un adecuado perfecto. modelo. Sí. Entonces, otro gran no es no hables tanto. Ok, te voy a bañar. Ajá. Más conciso. Y aparte, en el momento, ¿no? O sea, en pareja lo que tú estás diciendo Claro. con lo que tu pequeño está viviendo, y creo que allí sí podríamos hacer como una gran diferencia en el estimular a lo largo del día las habilidades de comunicación y del lenguaje de nuestro pequeño. Así es, y sería muy importante también recordarles que si ustedes tienen dudas acerca del desarrollo de sus hijos, contacten con un especialista, porque va a ser la persona que los va a poder orientar y va a saber qué estrategias van a ser las adecuadas para su hijo. Ahorita platicamos estrategias generales que pueden aplicar desde el día de hoy en casa, pero que si esto es algo que va muy desfasado a lo esperado para su edad, lo ideal es que acudas con un especialista y lleves a tu hijo a una revisión. Gracias, Ana María. ¿Dónde te podemos localizar? Mira, nosotros estamos en Clínica de Atención Infantil, contamos con 2 sedes en la ciudad, nos pueden seguir en las redes sociales. Allí van a encontrar información, hay videos en donde tips para estimular el lenguaje a lo largo del día, en actividades de la vida diaria. Entonces allí les van a encantar todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como LIC Pris Medina. El bienestar empieza por ti. Hasta la próxima.